¿Spider-Gwen fue una simple moda? Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo, espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. Spider-Gwen es el personaje más popular dentro del universo arácnido creado por Marvel a partir de la premisa del multiverso que presentó a decenas de versiones de Spider-Man hace casi una década. En otras palabras, lo mejor que arrojó el Spider-Verse ha sido Spider-Gwen. Pero 10 años después el personaje se ha convertido en una versión femenina de Spider-Man que lucha por sobrevivir en su formato original bajo historias que dejaron de ser relevantes para al mismo tiempo lidiar con su extrema popularidad que le ha hecho agonizar de maneras terribles. En 2014, Marvel publicaría el evento de cómics titulado Spider-Verse. En esta historia escrita por Dan Slott, muchas versiones de Spider-Man, incluido el Peter Parker que todos conocemos, colisionarían para enfrentar a nuevos enemigos. Como parte de estas infinitas versiones de Spider-Man que existían en el multiverso, se presentó a una nueva versión de Spider-Woman que era protagonizada por Gwen Stacy, o bueno, una variante del multiverso. El personaje tomó tanta relevancia entre los lectores que la editorial decidió publicar una serie en solitario titulada Spider-Gwen, apodo que se había generado por los lectores y los fanáticos. Esta serie, escrita por Jason Latour y dibujada por Robbie Rodríguez, resultó ser un tremendo éxito de ventas, más que nada porque era una historia maravillosa. En los últimos 10 años tengo muy pocas series de Spider-Man en mi cabeza que considero valen la pena de leer, y Spider-Gwen es una de ellas, siendo uno de mis títulos favoritos dentro de este periodo de tiempo. En este universo, Gwen se convirtió en Spider-Woman después de obtener las habilidades de Spider-Man y ver morir a Peter Parker, sorteando diferentes dificultades que la conducen a vivir problemas típicos de un adolescente que fueron el motor y la principal característica de Spider-Man durante sus primeros años en los cómics. En este punto, casi una década después de su lanzamiento y analizándola en retrospectiva, creo que lo mejor de esta serie no se trataba sobre las diferencias que la separaban de Amazing Spider-Man o cualquier otra serie protagonizada por alguna variante de Peter Parker, sino más bien su constante búsqueda por ser única. El problema que suelen tener todas las variantes de Spider-Man que Marvel presenta actualmente es su incapacidad por ser únicos, limitándose a mostrarle al público cuánto se alejan de Peter Parker. Es decir, si hay un Spider-Man del viejo oeste, este debe verse diferente, dando por un hecho que esta separación de conceptos es lo que los hace atractivos para nosotros como público. Pero Spider-Gwen nunca trató de verse diferente, tratando de encontrar sus propias motivaciones y conexiones con otros personajes que eventualmente cumplieron con este cometido. Fue un proceso completamente orgánico. Sus historias no querían emular lo que había hecho Peter Parker o reinventar historias pasadas muy populares, creando conceptos originales que le dieron a la serie y al personaje un aura muy especial. Pero a pesar de esto, de ser una serie encantadora de cómics, el personaje seguía siendo popular dentro de un nicho muy pequeño. Resulta que los cómics representan un porcentaje muy reducido dentro de la industria del entretenimiento, tan pequeño que a pesar del poder que el internet tiene en nuestros días, nadie que no leyera cómics sabía quién era Spider-Gwen hasta antes de 2018. Hey guys. Este año fue el antes y el después para Spider-Gwen, debutando en el cine durante Into the Spider-Verse, película animada que adaptaba a su manera la premisa del multiverso. Fue en este momento cuando el personaje de Spider-Gwen se convirtió en un hito comercial, siendo tomada como un estandarte para un sector del público femenino y una de las grandes creaciones modernas de un Marvel políticamente correcto. Por fin, después de muchos años y diferentes versiones de Spider-Woman, Marvel había logrado que una variante femenina de su personaje insignia fuese tan popular como el propio Peter Parker. Y para mí, esta fue la declaración de muerte de Spider-Gwen. A partir de este año, todo se fue al carajo. Momento, Cuando ocurre un episodio, ¿qué sabes que significa el principio del fin? Spider-Gwen se convirtió en un personaje tan popular dentro y fuera de Marvel que la editorial no logró lidiar con esta recepción del público, apuntando a un reinicio en sus cómics y el núcleo de sus historias. Jason Latour y Robbie Rodríguez fueron desplazados del título original para relanzar al personaje bajo un nuevo nombre, un nuevo equipo creativo y una nueva serie de cómics. El personaje pasó a ser llamado Ghost Spider en un intento de crearle una nueva identidad al personaje, y todo lo que se había leído y escrito en el pasado pasó al olvido para lanzar a Gwen a ser una viajera del multiverso. Lo personal, odié este cambio en la dirección de sus historias debido a que ahora el personaje solo se limitaba a tratar de parecerse a su versión cinematográfica. Marvel perdió el rumbo argumental y narrativo creado por Jason Latour, enfocándose en historias menos complejas que pudieran funcionar de forma más parecida a la película de Sony. En última instancia, trató de adaptar pasajes populares en la mitología de Spider-Man y abordar temas mucho menos complejos y más influyentes que corresponden a la línea editorial del Marvel moderno.
Lo anterior causó que la mayoría de lectores que seguíamos al personaje abandonáramos la serie, y como es común, los supuestos nuevos lectores a los que Marvel quiere atraer al hacer este tipo de cambios jamás llegaron, reiniciando la numeración de la serie una vez más y cancelándola a mediados de 2020 por las bajas ventas. En un análisis más profundo, creo que una razón de peso para que los cómics de Spider-Gwen fracasaran tan repentinamente fue por la poca exposición que Marvel le da al personaje de manera seria. Marvel como empresa de entretenimiento ha explotado a Spider-Gwen de muchas formas, pero ¿cuándo hemos visto un anuncio de sus cómics? ¿En qué momento Marvel te invita a conocer realmente al personaje? ¿Qué tipo de historias desarrolló una vez que el personaje se hiciera tan popular y llamara la atención del público? Este es el gran problema de Spider-Gwen actualmente y lo voy a exponer de una manera más sencilla. Nadie conoce los orígenes de Spider-Gwen. Si tú buscas Spider-Gwen en el explorador, las preguntas más solicitadas por las personas tienen que ver con su origen, porque nadie sabe de dónde surgió este personaje. Todos saben lo que las películas han expuesto de esta versión de Gwen, que es relativamente poco, pero nadie se toma el tiempo de ir un poco más allá. Esto a causa de que el propio Marvel se limitó a borrar sus primeros años en los cómics, con diferentes reinicios que causaron una clara confusión entre los lectores y una polaridad narrativa que te invita a ver al personaje como un viajero multiversal sin motivantes interesantes. Durante el último año, el internet ha tratado de fomentar una idea sobre la inclinación e identidad sexual del personaje después de su participación en Across the Spider-Verse. Personalmente pienso que todas estas teorías son bastante absurdas y ciertamente descontextualizadas, pero tienen una razón de existir. Nadie conoce los orígenes del personaje, porque nadie se pregunta si Peter Parker es gay o si Miles Morales cambió de sexo antes de verle en Into the Spider-Verse, porque conocemos sus orígenes. El problema que surgió con Spider-Gwen es que el público solo conoció a su versión de las películas, que aunque retoma conceptos de los cómics, no expresa lo que realmente fue la versión original de 2015, y Marvel nunca se tomó el tiempo de explicarle al mundo quién es realmente este personaje, qué le motiva o qué pasajes marcaron su camino para convertirse en un héroe. El origen de Peter Parker ha sido repasado en decenas de versiones dentro y fuera de los cómics. Miles Morales tiene una historia dentro de las mismas películas y medios como los videojuegos, donde se abordan sus primeros días, pero Spider-Gwen solo llegó a diferentes medios sin razón alguna. Le vemos en series de televisión, en el cine, pero siempre como un personaje unidimensional que rompe con la esencia de la dualidad que rodea a Spider-Man. Sabemos que detrás de la máscara de Spider-Man se encuentra Peter Parker y al mismo tiempo conocemos parte de su vida, su personalidad y el entorno que le rodea, teniendo que lidiar con ambas facetas. Pero no sabemos mucho sobre Gwen, en especial porque su imagen ha sido diseñada para verle sin máscara la mayoría de las veces. Esta versión ni siquiera es el equivalente a su versión original, teniendo muchos matices diferentes que en un principio lo hicieron un personaje con el que muchos lectores y fanáticos podrían haberse identificado, pero su exposición masiva la convirtió en un personaje completamente diferente que carece de un origen certero. Hoy en día Spider-Gwen solo es un comodín que Marvel ocupa sin una preocupación por añadir seriedad o por lo menos coherencia en sus historias, perteneciendo a una moda que desaparecerá gracias al pésimo manejo de la compañía. Y eso es todo por hoy, gracias por llegar hasta este punto del video, me ayudarías bastante si lo compartes con tus amigos y me regalas un like. No olvides activar las notificaciones y nos vemos hasta la próxima.